Cuando hablamos de los amores más recordados de la historia del rock, inevitablemente surge un nombre: Pattie Boyd. Modelo, fotógrafa, ícono de la moda y musa de algunas de las canciones más bellas jamás escritas. Pattie no solo estuvo al lado de uno de los Beatles más espirituales, George Harrison, también vivió una de las historias de amor más complejas de su generación. Una historia que lo tuvo todo: pasión, fama, triángulos amorosos, espiritualidad y canciones eternas. Hoy te contamos cómo comenzó, cómo floreció, cómo se rompió y lo que vino después. Era 1964. En medio del furor mundial de The Beatles, George Harrison conoció a una joven modelo británica llamada Pattie Boyd en el set de la película A Hard Day's Night. George se sintió atraído de inmediato. En una pausa del rodaje la invitó a salir. Ella inicialmente dijo que no, tenía pareja, pero poco tiempo después cambió de opinión. La relación creció rápidamente, aunque siempre bajo el ojo de la prensa. George era reservado, pero con Pattie encontró tranquilidad. En 1966 se casaron en una ceremonia íntima y Pattie se convirtió en parte del círculo más cercano de los Beatles. En los años dorados de su matrimonio, Pattie fue mucho más que la esposa de un Beatle. Fue su compañera espiritual, su inspiración y, en muchos sentidos, una groupie privilegiada. No una fan común, sino una presencia constante en los momentos clave del rock británico. Ella estuvo allí cuando The Beatles viajaron a la India, compartiendo la fascinación de George por la meditación trascendental, el hinduismo y la búsqueda espiritual. Durante esa etapa, George le escribió una de las canciones más célebres de su carrera, Something, un tema tan hermoso que incluso Frank Sinatra lo llamó la mejor canción de amor jamás escrita. Pero detrás de las cámaras, la presión del estrellato, el desgaste emocional y las infidelidades comenzaron a debilitar el vínculo. George, a pesar de su camino espiritual, también cayó en excesos y relaciones fuera del matrimonio. En este frágil contexto apareció otro factor que terminaría de quebrar la relación: Eric Clapton. Amigo íntimo de George y frecuente visitante de su casa, Clapton se enamoró perdidamente de Pattie. Obsesionado con ella, compuso Laila, una canción desesperada por un amor prohibido. La situación era insostenible. Pattie, sintiéndose sola y desconectada de George, terminó por dejarlo en 1974. Aunque no fue de inmediato, ella terminaría unida sentimentalmente a Clapton. Una relación que también estaría marcada por los excesos, la adicción y el desencanto. Poco después de la separación, la vida de George cambió radicalmente. En 1978 conoció a Olivia Arias, una joven empleada de la discográfica de los Beatles, Dark Horse Records. A diferencia del torbellino mediático de su relación con Pattie, su vínculo con Olivia fue más privado, más maduro. Ella llegó en un momento donde George buscaba equilibrio y terminaría siendo su compañera definitiva, con quien tendría a su único hijo, Danny Harrison. Olivia nunca fue vista como una rival por Pattie, sino como alguien que llegó cuando George ya estaba en una nueva etapa. Y aunque las dos no fueron amigas cercanas, compartieron un respeto silencioso. Ambas amaron al mismo hombre en tiempos diferentes. George encontró con Olivia una forma de redención, un refugio después del caos emocional de los años anteriores. Luego de su separación de George y tras el fin de su turbulenta relación con Clapton, Pattie se reencontró consigo misma. Durante años vivió en relativo anonimato, hasta que en los 2000 volvió al ojo público con la publicación de sus memorias, Wonderful Tonight, donde narró con honestidad sus relaciones, dolores y aprendizajes. Pattie volvió a la fotografía, su pasión olvidada, y realizó exposiciones exitosas en Reino Unido, donde mostraba una mirada íntima de la escena del rock desde dentro. Si bien su figura estuvo ligada por años a los hombres que la amaron, Pattie finalmente logró que el mundo también viera a la mujer detrás de la musa. El 29 de noviembre de 2001, George Harrison falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Pattie, aunque hacía años que no compartía la vida con él, quedó profundamente afectada. En entrevistas posteriores confesó que su muerte la hizo reflexionar sobre todo lo que vivieron: el amor, la distancia, los errores. Él fue mi primer gran amor. Su muerte me dolió más de lo que esperaba, dijo con voz quebrada. A pesar del tiempo y las heridas, nunca dejó de recordarlo con cariño. Hoy Pattie Boyd es vista como una mujer que sobrevivió a una época que consumía a las personas. Más allá de haber sido musa de canciones como Something, Layla o Wonderful Tonight, ella también encontró su propia voz. A sus más de 80 años vive tranquila, celebrada por sus exposiciones fotográficas y su legado cultural. Su vida ha sido contada en libros, documentales y entrevistas. Ya no es la ex de, sino una figura completa, con identidad propia y una historia que aún fascina a las nuevas generaciones.
La historia de George Harrison y Pattie Boyd nos muestra que incluso los amores más icónicos pueden ser tan frágiles como humanos. Nos habla de pasiones que inspiran canciones, pero también de heridas que no siempre sanan con el tiempo. George siguió adelante, encontró paz con Olivia. Pattie reconstruyó su identidad lejos de los reflectores, pero ambos, a su manera, se marcaron para siempre, porque a veces el amor no necesita un final feliz para ser inolvidable. Y aunque el corazón se rompa, la música permanece. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué canción de George o Clapton te recuerda a Pattie Boyd. Nos vemos en el próximo video.